Hola queridos amigos, nuevamente nos encontramos para este breve espacio de reflexión basado en la palabra de Dios, en la palabra de ese Dios que es real, tan real que caminó entre nosotros, que vivió la vida de los seres humanos para participar finalmente aún del dolor, el sufrimiento y la muerte de la humanidad. Dios es real y se manifestó viviendo entre los seres humanos porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hay un pasaje en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y en el versículo 42, donde dice: Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Déjame hablar contigo brevemente de cómo hemos logrado los cristianos que el cristianismo sea un auténtico fracaso. Cómo hemos logrado que la iglesia cristiana finalmente sea un fracaso. Mira, vamos a empezar hablando de algo que considero que es básicamente importante. ¿Cuántas personas alrededor de donde tenemos establecida alguna iglesia saben realmente quiénes somos? ¿Cuántas personas saben realmente lo que creemos? ¿Cuántas personas saben realmente lo que nosotros hacemos? ¿Cuántas personas conocen nuestra cosmovisión? ¿Qué saben acerca de Jesús esas personas? Del Jesús que supuestamente nosotros proclamamos y anunciamos. Si nosotros hiciéramos una estadística muy simple, preguntáramos a algunos vecinos del barrio donde están nuestras comunidades religiosas, veríamos que las personas no nos conocen. Simplemente no saben quiénes somos. Luego, si preguntáramos a algunos que sí saben, ¿qué saben de nosotros?, nos sorprenderíamos al ver lo que las personas creen acerca de los cristianos. Sorprendentemente estamos rodeados por un mundo que no nos conoce o que nos conoce realmente mal. Pero, ¿cuál ha sido el principal motivo que ha llevado al fracaso del cristianismo? Al fracaso de la iglesia cristiana. ¿Podemos hablar de un fracaso de la iglesia cristiana? ¿Podemos decir que el cristianismo ha fracasado de alguna manera? Permíteme decirte que sí, de diferentes formas. En primer lugar, el poscristianismo que se vive en amplias regiones de Occidente es una evidencia del fracaso del cristianismo. Por lo menos del cristianismo que las personas han conocido a través de los siglos. Las palabras de Jesús dicen: no tenéis amor de Dios en vosotros. Y esto tiene mucho que ver con el fracaso del cristianismo. Pensemos por un momento en la visión del cristianismo que existió en el mundo occidental durante muchos siglos. Sabemos que el cristianismo surge en Palestina, sabemos que el fundador del cristianismo es Jesús, que los que continuaron el cristianismo fueron los apóstoles de Jesús, y sabemos que discípulos de los apóstoles de Jesús continuaron con la tarea apostólica. Pero en algún momento ese cristianismo original de Jesús desaparece. En algún momento ese cristianismo de Jesús se ausenta completamente del escenario. El cristianismo que Jesús vino a transmitir a los seres humanos no era un cristianismo, una religión basada en ritos, en formas, en normas. Ponte a pensar por un momento simplemente aquella noche cuando Él tiene esa cena pascual antes de ir al huerto de Getsemaní y ser finalmente arrestado, enjuiciado, torturado y muerto. Esa simple cena nosotros la hemos transformado en un ritual lleno de complejidad, con una complejidad a veces asombrosa en algunas denominaciones cristianas. Pero lo que es peor, con una sensación de que si no seguimos esa complejidad, estamos haciendo algo mal. Piensa por un momento por qué nosotros tenemos en nuestras denominaciones cristianas manuales que dicen cuáles deben ser las características de un miembro de esa denominación. ¿Por qué tenemos causas a través de las cuales nosotros excomulgamos a los miembros de la denominación? ¿Qué pasó? ¿Acaso en la iglesia que fundó Jesús, en el cristianismo de Jesús, se excomulgaba a las personas, se disciplinaba a las personas, se daba de baja a aquellos que de alguna manera habían fracasado? ¿Fue ese el accionar de Jesús o de los apóstoles realmente de Jesús? En el Nuevo Testamento encontramos muy pocas menciones a algo parecido a un proceso disciplinario a una persona y a ser defraternizada
porque esa persona había cometido alguna falta. ¿Qué pasó en la historia del cristianismo? Que el cristianismo se transformó en una religión intolerante, en una religión desafectiva, en una religión donde no se expresaba el amor. ¿Podemos decir que los siglos de la Inquisición han sido una expresión del amor de Dios? Indudablemente, el cristianismo a lo largo de los siglos cometió errores tremendos. De algunas de estas cosas ya hemos hablado. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué se desvirtuó este mensaje de Jesús que estaba basado en el amor, en la compasión, en la misericordia, en la fraternidad humana? Algo ocurrió. Pues sí. Lo que ocurrió es que ese cristianismo original de Jesús se pervirtió. Ese cristianismo original de Jesús se pervirtió porque muchos cristianos a lo largo de los siglos permitieron que se haga compatible la teoría cristiana, la doctrina, algunos elementos de la doctrina cristiana, con la manera de dirigir este mundo. La Iglesia mantuvo aspectos de las enseñanzas de Jesús, pero optó una manera faraónica, una manera imperial, una manera totalmente opuesta a las enseñanzas de Jesús para dirigir la Iglesia. La Iglesia se fusionó y tomó las formas del Estado. Empezó a dirigir los asuntos de la Iglesia como si fueran cuestiones de Estado. Empezó a dirigir los asuntos de la Iglesia basados en la política y en la conveniencia política. Y el resultado fue una iglesia totalmente degenerada. Una iglesia desprovista de amor, una iglesia desprovista de la gracia. Lamentablemente la reforma del siglo XVI no trajo una iglesia mejor. Las iglesias que surgieron de la reforma, es cierto que surgieron con una comprensión más clara de la salvación a través de Jesús, pero siguieron teniendo durante siglos y siglos los mismos vicios de la iglesia medieval. Y hoy, en el siglo XXI, como resultado de esos vicios que transformaron a la iglesia en un cuerpo de creyentes desafectivos, mundanos, seculares, que han tomado las formas y los métodos del mundo para dirigir a la iglesia vive una era de poscristianismo. Al haber tomado esas formas, la iglesia se transformó en un grupo de personas intolerantes que apoyaba los diferentes regímenes de poder cuando eso le convenía a la salud de la iglesia. Y esto ha sido una realidad tanto en el cristianismo como en el protestantismo. Es históricamente demostrable que tanto el protestantismo como el catolicismo apoyaron en Alemania a Adolf Hitler. Las pocas voces que se levantaron en contra fueron acalladas rápidamente. Cada vez que ha habido cristianos disconformes con el poder de turno, de alguna manera esos cristianos fueron acallados en los diferentes regímenes totalitarios de derecha o de izquierda que han aparecido a lo largo de la historia. Cuando la Iglesia ha visto que le convenía para sus fines unirse al poder de turno, no importa que sea comunismo, no importa que sea fascismo, no importa que sea un poder totalitario, la Iglesia lo ha hecho, tanto en el catolicismo como en el protestantismo. Hemos bendecido guerras, hemos sancionado guerras y como resultado el mundo ha perdido la credibilidad en la Iglesia. La Iglesia ha fracasado al no saber reflejar el amor de Cristo en este mundo. La Iglesia ha fracasado al promover un cristianismo que puede adorar a Dios y al César al mismo tiempo, que puede servir a dos señores. La Iglesia ha fracasado al transformarse en una institución y dejar de ser un movimiento espiritual. La Iglesia ha fracasado al transformar la misión en una cantidad de diferentes estrategias, de diferentes formas de trabajo, de diferentes métodos, vendidos de la mejor manera por los que los promocionan. La Iglesia ha fracasado al olvidarse que los hombres siempre están buscando mejores métodos, pero Jesús está buscando mejores hombres y mujeres que estén dispuestos a vivir el amor de Cristo en sus corazones y compartir ese amor con todos aquellos que los rodean. La Iglesia ha fracasado cuando ha condenado, ha sancionado, ha disciplinado y ha expulsado a aquellos que no viven el cristianismo como debiera ser vivido. La Iglesia ha fracasado
cuando en última instancia no ha reflejado y no ha vivido en este mundo la compasión de Jesús? ¿Hay esperanza para el cristianismo en el siglo XXI? ¿Hay esperanza para el cristianismo en una sociedad posmoderna y poscristiana? Sí, porque a pesar de todas las cosas, Jesús vive. Jesús se levantó de entre los muertos. Jesús intercede en el santuario del cielo. Y Jesús está dispuesto a transformar los corazones de todos aquellos que realmente quieran vivir su carácter en este mundo. La Iglesia, por deficiente que sea, sigue siendo el escenario de la compasión y la misericordia de Dios, el medio elegido por Dios para que el amor de Cristo sea dado a conocer. Y Dios se encargará de que la Iglesia experimente el zarandeo necesario para que todo el legalismo, el fariseísmo, todo aquello que se opone a la misericordia y la compasión de Jesús salga de la Iglesia, como también la falsa piedad, la falta de consagración auténtica, todo desaparezca de la vida de la Iglesia, a fin de que la Iglesia, reavivada y reformada por el poder del Espíritu Santo, ilumine la tierra con la gloria del carácter de amor de Dios. Y cuando eso ocurra, Jesús vendrá a buscar a su Iglesia. Hay esperanza para la Iglesia, hay esperanza para ti, hay esperanza para todo aquel que mira a Jesús y confía en Él. Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.